para cerrar este bloque, ya hemos escuchado a Jacob Poleski, a Daniel Moreno de Animal Político, a Javier Lozano, a Diego Fernández de Ceballos. Es turno de José Antonio Crespo y el doctor Sergio Aguayo, los dos doctores de la mesa de los martes. ¿Cómo están? Buenos días, los saludamos con gusto, doctores. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Luis Alberto, escuchando la efervescencia social en redes, impresionante. Hombre, es en verdad impresionante y mire, ya Proyecto Puente tiene público por todo el país y hay gente de por todas partes sintonizando por YouTube es decir, y por los diferentes canales y eso me da gusto, que la gente salga y debata y se exprese. ¿Quién quiere? ¿Por dónde empezamos, doctores? A ver, ¿movió algo el debate? ¿Cómo vieron el debate de antier? Y si esto puede mover el tablero. ¿Quién empieza? A ver, doctor Crespo. Bueno, yo creo que hay varios criterios para evaluar el debate y para evaluar a sus participantes. Yo diría que el primer criterio que comentaría yo es el desempeño. Es decir, cómo se manejaron, cómo se desempeñaron, independientemente de la posición en la que están, independientemente de cómo muevan el tablero. En ese sentido, yo creo que Anaya, que ya sabíamos, Ricardo Anaya, ya lo habíamos visto que es muy buen polemista, que es bueno para debatir, pues creo que lo volvió a demostrar. Quizá algunos esperaban más de él o no, eso es otra cosa también, luego las expectativas se cumplen o no tanto. Pero él me parece que es quien mejor se mostró en su desempeño, en su articulación, en fin. Más allá de que estemos de acuerdo con sus propuestas o no, esa es otra cuestión, es un criterio distinto. Aquí es simplemente el desempeño de cómo se maneja, cómo habla, cómo dice, cómo ataca, cómo se defiende, es todo eso, ¿no? Y creo que en ese sentido también el Bronco, más allá de que obviamente iba ahí para golpear, y en particular a López Obrador, pero también de pronto se metió con los demás, el Bronco también mostró un buen desempeño. Es decir, repito, más allá de que estemos de acuerdo o no con sus propuestas o con sus posiciones políticas, demostró que es bueno debatiendo, y ahí como no lo conocíamos, seguramente los de Nuevo León ya, pero el resto del país no, pues entonces ahí se fue un poco sorpresivo decir, mira, pues debate bien, habla, golpea, provoca, logró provocar, creo que era su propósito, logró hacer enojar a López Obrador. Y creo que López Obrador tampoco para mí fue sorpresa el que él no es bueno para los debates. Y creo que por eso no le gustan los debates, los rehúye, cumple con el requisito lo mejor que pueda, pero no es muy bueno, no articula muy bien, muy rápido, no sabe improvisar. El formato, que desde luego yo celebro que sea más ágil de lo que era antes, más flexible, con participación de los conductores, etcétera, creo que al que le favorecía justamente era más a Anaya, y al que menos le favorecía era a López Obrador. Precisamente por eso, porque de pronto hay preguntas incómodas, porque de repente hay ataques, y la posibilidad de contestar que él no quiso contestar, en algunos casos sí, pero no en muchos otros. Y desde luego, pues diciendo lo que ya todo el mundo sabía, incluso de pronto la gente que estaba viendo el debate, cuando empezaba a decir algunas de sus propuestas que ya conocemos desde hace mucho, pues se las sabe ya de memoria, hasta el orden de las palabras y todo. Entonces, yo creo que como desempeño no le fue muy bien a él. Y Mid, pues igual, vimos lo que siempre hemos visto de Mid, medianito, sí articula, pero no conecta, no tiene empuje, no tiene punch. Yo digo que es un buen funcionario y que se muestra como funcionario, pero no como político, no con el empuje que se requiere para los políticos, en los debates, en los mítines. Y en ese sentido, pues creo que no le fue tampoco muy bien. No desastroso, no fue una cuestión desastrosa, pero tampoco lo que requería de más empuje, de más fuerza, más conectividad, para poder superar su tercer lugar. Y Margarita, pues un poco más articulada que lo normal, un poco más con más fuerza, con más ímpetu de lo normal, pero bastante acartonada todavía, se tropieza bastante en sus palabras, bastante forzada, digamos, en sus ademanes y demás, pero creo que mejoró un poco en relación con lo que le habíamos visto. Doctor Sergio Aguayo, corte de caja del debate. Prefiero pasar al postdebate. ¿Qué va a significar en términos de las campañas? Y en ese sentido, lo primero que resulta claro es que se va a ir cerrando la elección entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya,
y los otros contendientes tendrán que adecuarse, tendrán que decidir cuál es la maniobra que toman, porque están en juego no solo el llegar a la presidencia, sino para algunos mantener el registro, no mantener el registro en este caso, sino de obtener el mayor número de posiciones. Pero en el caso de la votación a la presidencia, la gran pregunta, y para la cual todavía no tenemos respuesta, es con quién se irá el Partido Revolucionario Institucional. ¿Negociará como el sentido común dice, o la práctica demuestra, con el PAN, para hacer realidad una vez más la sigla del PRIAN? ¿O por el contrario, entablará algún tipo de negociación con Andrés Manuel, con Morena, que ya se ha visto está dispuesto a negociar de manera pragmática para poder llevarle los votos que necesita? O bien harán un último esfuerzo por empujar a Mitt durante el mes de mayo, mientras empiezan las negociaciones. Creo que esta es una de las preguntas claves a observar, independientemente de lo que va sucediendo durante la campaña. Un segundo pronóstico tiene que ver con lo que pasará en el siguiente debate, que son sobre temas todavía más áridos para López Obrador que el del domingo pasado. El del domingo pasado era ideal para él, pues son sus temas, pero ahora vienen relaciones exteriores y economía, en donde no se le ve demasiado cómodo. Pero, en todo caso, la gran pregunta es si Andrés Manuel mantendrá la política defensiva de no responder a los ataques, porque el portal Sin embargo sacó una tabla muy interesante mostrando quiénes atacaron y quiénes se guardaron silencio, ¿no? Fueron atacados. Evidentemente el más atacado fue López Obrador, pero él solo criticó 7 ocasiones, mientras que el Bronco atacó 20 veces y Anaya, Margarita y Mir andaban 16, 17. Me pregunto si Andrés Manuel reconsiderará y tal vez lance algunas pullas, porque Anaya tiene también tela de dónde cortar. El Bronco ni se diga, pero yo a veces no sé si vale la pena ignorar a los impertinentes como él o guardar silencio, no lo sé, pero en fin, esas serían dos de las consecuencias del debate que habría que observar. La primera, ya hay que empezar a ver indicios, y el domingo salió uno. Andrés Manuel no criticó, no prometió cárcel a los corruptos, sino ver hacia el futuro, pero tampoco lo hizo Anaya. Es decir, empiezan a moverse por ahí de manera subterránea las aguas de una posible negociación, y ya veremos las huestes priistas a quién entregan lo que les queda de amor. A lo que les queda, amor. Doctor Crespo, ¿qué tanto pueda mover esto? Es decir, el debate. No sé, ciertamente faltan 2 meses todavía, faltan 2 debates, falta mucho por escribirse en esta historia, pero los debates, ¿qué tanto influyen? Que ya lo hemos tocado ciertamente, pero ya se concretó, ya vimos este espectáculo electoral. ¿Qué tanto pueda mover hacia lo que viene? Sí, depende. En algunos debates se mueve mucho más que en otros. Depende del desempeño, depende de los participantes, de las condiciones. Aquí el cálculo, que es donde realmente se gana o no el debate, porque se puede tener un buen desempeño o un mal desempeño, y sin embargo eso no traducirse en las encuestas. Ahí es donde realmente se ve. Ese es el criterio real de quién gana y quién pierde. Más allá del desempeño, que además siempre es muy subjetivo, ¿no? He oído comentarios precisamente al revés de lo que yo vi, en el sentido que López Obrador ganó de calle, y que Anaya se vio muy mal y que los demás también. Pues eso es siempre muy subjetivo, pero el criterio que realmente tenemos para decir quién ganó es quién avanza en las encuestas posteriores al debate, claro. Quién ganó, quién sube, por cuántos puntos o quién baja.
o si se quedan igual. Ese es el criterio que cuenta, porque al final de cuentas para eso son los debates, no nada más para que la gente diga, mira qué bien estuvo, sino pues para ganar puntos y eventualmente ganar la elección. Y yo ahí mi cálculo, aunque tendremos que ver las encuestas, es que sí, coincido con Sergio, creo que puede bajar un poco, unos puntos López Obrador de sus electores moderados, que quizás sí lo hayan visto mal, que no les haya gustado algo, que no les haya gustado que no haya respondido, qué sé yo, y que digan, no, pues mira, mejor, a lo mejor no les gustó pues el hecho de que estaba tan incómodo en el debate que incluso la forma en que se fue reflejaba que sí, muy a gusto no estaba. No le gustan pues los debates. Quizá algunos electores moderados que ya hayan pensado votar por él digan de pronto, pues igual y no. Pero no lo sé porque sus electores son muy fieles y seguro que sus electores duros vieron que ganó de calle. Entonces no tendrían ningún motivo para quitarle votos. Entonces ahí no estoy seguro cómo se mueva López Obrador. En el caso de Anaya creo que sí puede ganar, no mucho, pero unos 2-3 puntos, que no bastan desde luego para ubicarse en la competencia, pero que pueden ir cerrando la brecha. Yo creo que sí, la percepción sí cambió de antes del debate a después del debate, en el sentido de que antes pues ya parecía como inevitable el triunfo de López Obrador, que todavía es muy probable desde luego, ¿no? Pero después del debate como que se abrió para mí, mira, Anaya puede ir cerrándole, Anaya puede ir, consolidarse en segundo lugar y ir avanzando, a lo mejor en los demás debates, a lo mejor se cambia un poco de giro de campaña, que la campaña ha estado muy gris, la de Anaya, a lo mejor a partir de ahora pues le modifica y se hace más presente, qué sé yo. Pero sí cambia un poco la percepción de decir, oye, pues a ver quién sabe qué pase, ¿no? Todavía de aquí a la elección se puede ir cerrando la brecha. Eso es lo que yo creo que ocurre. Y que Mitt pues, se va a quedar consolidado en tercer lugar y a lo mejor hasta pierde ya algunos puntos. Entonces sí, también una de las preguntas claves, yo coincido, es una vez que ya queda claro, me parece que ya le va a quedar claro al PRI, que Mitt no va a subir al segundo lugar, a lo mejor ya no intentan hacerlo, como se dé lugar, hacerlo subir, y a lo mejor ya plantean decir, ¿y cómo nos vamos en quién nos vamos a apoyar? ¿O con quién nos vamos a aliar? Una alianza, me refiero, no abierta, no pública, no de declinación, que decline Mitt por Anaya o por... No, sino un acuerdo por abajo, ¿no? Como se hacen a veces para decir, mira, te dejo de golpear, te apoyo en lo que pueda, en fin, o con López Obrador, porque no estoy seguro tampoco que Anaya lo vean muy bien dentro del PRI o le confíen todo, por lo que ha pasado, por el golpeteo. Todavía el domingo en el debate se golpearon y no suave, se golpearon Mitt y Anaya y no suave. Se dijeron cosas bastante duras también, se acusaron todavía de cosas duras. Entonces ahí se refleja todavía que el acuerdo ese no existe. A lo mejor va a venir, pero hoy por hoy no existe. Entonces sí, también falta por ver qué va a hacer el PRI, o si va a insistir en querer subir a Mida como de lugar, con lo cual seguirá perdiendo tiempo, con lo cual seguirá perdiendo puntos incluso quizá. Entonces sí, yo creo que el PRI ya va a decir, a ver, nuestro candidato ya no funcionó, ¿ahora qué hacemos? ¿Para cuándo que esto? ¿El segundo debate? ¿Para principios de junio? ¿Cuándo cree usted que se den por vencidos? Porque hasta No, ahorita pues no no se sé, mueve. ya hace rato que tenían elementos para verlo. Incluso yo creo que desde el año pasado ya sabían que iba a ser muy difícil, tendrían que haber sabido que iba a ser muy difícil superar el tercer lugar, pero no, hasta ahorita han insistido y insistido. Meade ¿Eh? no se movió Meade, perdón, es decir, siguen lo mismo, no, a lo mejor ayer analizaba, no recuerdo si Juchín me lo dijo o Ana María Salazar, como que fue una especie de oportunidad perdida para Meade ahí. Sí, bueno, él hace lo que puede, pero pues que nadie está obligado a hacer lo imposible. Él hizo el mejor desempeño que él puede, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus conocimientos. Ujú. Lo que pasa es que no basta. Por un lado tiene el peso del PRI, que ese no es sencillo, es muy grande, y el peso de la impopularidad de Peña Nieto. Y por otro lado, no es un político, es un buen funcionario, es un funcionario preparado, etcétera, que puede explicar sus cosas como un funcionario, pero en la política se requieren de otras cosas, de otras aptitudes que él no tiene, para bien o para mal, pero en la política y en las elecciones se necesitan, pues a veces, dotes y aptitudes para ser un buen candidato, aunque a lo mejor esa misma persona no va a ser un buen presidente. Hay muchos casos, hemos tenido, pero que no es un buen candidato, pues no gana, aunque eventualmente pudiera ser un buen gobernante, no lo sé en el caso de mí, pero digo, hablando de su experiencia, de su preparación,
etcétera. Es alguien que podría ser buen presidente si no jala con el público, si no tiene conectividad, si no tiene empuje, pues no va a ganar las elecciones. Entonces yo creo que me hizo pues lo que puede, que se le hizo su mejor desempeño. Desaprovechó la oportunidad, pues es que no le da más, no puede hacer más, no puede ser alguien que no es él. Entonces yo creo que hizo su tope, su máximo, pero no alcanza ese máximo, no ha alcanzado en la campaña, y sobre todo que tendría que remontar una gran desventaja, que es la impopularidad y el enojo contra el PRI. Eso tampoco, quien quiera que haya sido el candidato del PRI, iba a tener ese problema. Doctor Aguayo, ¿cómo ve usted? Me voy a permitir una especie de divertimento especulativo sobre estas elecciones. A partir de un hecho, lo que estamos viviendo son 3 elecciones simultáneas, Luis Alberto, auditorio. Es una idea que he repetido en diversas ocasiones y que la he constatado con evidencia. Una es la elección de los libres, de los ciudadanos que tenemos las condiciones económicas, la conciencia, la voluntad, el deseo de participar y que nos metemos en esta discusión. Luego está la elección corporativa, y hay corporaciones en todos los partidos, y es aquella en la cual existen relaciones jerárquicas en las cuales personajes de diferente tipo controlan un núcleo de votos y los van ofreciendo o van negociando al mejor postor o a quien conviene a sus intereses. Y finalmente estarían las elecciones del crimen organizado, de la violencia, que no es algo menor. Alrededor del 20% de las secciones electorales, según cifras del INE, están en zonas de alta conflictividad. En esas elecciones del crimen organizado, quien decide es el jefe de plaza, quien decide por quién se vota o por quién no se vota. Hago este comentario porque esta realidad hace muy difícil a veces hacer un análisis estructural como el que estamos haciendo ahora. Podemos adaptar la teoría política tradicional a la elección moderna, a la elección de los libres, digamos, de los que podemos ejercer con libertad nuestro voto, pero dejamos de lado lo que van a hacer las otras 2 electores. Y en ese sentido, aquí la pregunta que hago, y es una provocación, lo entiendo, es ¿por quién se están inclinando? Si son 2, López Obrador y Anaya, la pregunta es ¿por quién se inclinarán el voto coaccionado comprado y el voto amenazado? Voy primero con el voto corporativo. Mi impresión, y no he hecho ni un conteo de las fugas que se están dando del PRD, del PRI hacia los partidos, hacia otros partidos, pero mi impresión es que el principal beneficiario está siendo Morena. Por una razón muy sencilla, en la cultura política en la cultura de la clase política mexicana, el imperante todavía, lo que importa es preservar un puesto, un cargo, una posición, la llaman ellos, que les permite seguir viviendo con ese estilo que ya conocemos, faraónico, y para ello es fundamental que anticipen lo que llaman pomposamente los vientos de la política. Y los vientos de la política, desde hace ya un año cuando menos, les hacen ver que pues su opción está en Morena. Y lo que hemos estado viendo es esa migración de liderazgos corporativos muy llamativa. Pues están maestros, por ejemplo, están liderazgos pequeños de aquí y de allá que se van a Morena porque les prometen una candidatura, porque los hacen candidatos, etcétera. Por supuesto que es repugnante desde una perspectiva para quienes estamos en la burbuja de la libertad, pues ver ese espectáculo de mercadeo del voto, pero existe y no lo podemos negar.
no lo tenemos contabilizado, nadie se está preocupando por medirlo porque es imposible, como decía Crespo, pues ¿cómo medimos las pláticas en lo oscurito que se están dando en estos momentos? Las negociaciones para ya a mí que me toca y qué me vas a dar, en fin, así negocian. El último fragmento, no tengo elementos para decir por quién se están inclinando los señores del lado del crimen organizado, pero son ciudadanos con credencial para votar, ellos, sus familias, sus bases sociales, y están pendientes del debate. El hecho de que un día después del debate en Acapulco le cercenaran, mutilaran a un pobre diablo, le cortaran las extremidades y dijeran, señor Bronco, usted dijo que le cortáramos las manos a los ladrones, pues aquí está uno. Porque es una irresponsabilidad lo que hizo el Bronco, es echarle, alimentar la hoguera de la violencia con afirmaciones tan burdas que solo buscan llamar la atención y posicionarse en un fragmento, en el fragmento de la irracionalidad política. Pero en todo caso, me parece que esos factores también tenemos que tomarlos en cuenta, independientemente de que sí prestemos atención a lo que pasa en esta esfera en que nos estamos moviendo nosotros. Pero es una elección no solo intensa, polarizante, apasionante, sino también muy complicada de analizar, porque surgen los indicios por todos lados y falta el tiempo para poderlos interpretar razonablemente bien, y sabiendo que lo que haga uno va a ser acusado de estar favoreciendo a unos o a otros, porque el análisis es sujeto a la criba, al prisma de los partidarismos, que es implacable. O estás conmigo o estás contra ti. Yo, por supuesto, no estoy con ninguno. Sí tengo preferencias, voy a votar por alguien, pero en mi análisis me hago una abstracción de mis preferencias, porque mi obligación es analizar información. Bueno, lo que estamos haciendo aquí, Luis Alberto, en esta mesa política. Pero esas serían el divertimento al que me refería en mi comentario, cuando inicié este comentario. Doctor Crespo, conclusión entonces de lo que viene. Falta mucho por ver, insisto, son 2 meses. No sé si, y vuelvo a como comenzaba, porque el debate ha movido mucho, pues algunos números. Veo a Massive Caller que está encuestando, traía una diferencia muy grande López Obrador y ahora le da solo 7 puntos sobre Ricardo Anaya. Lo que saca Reforma ayer, que es el único que se define incluso. Es decir, no sé, yo creo que falta mucho por ver. ¿O cómo terminar este análisis, doctor? Sí, lo que hay que ver en las demás encuestas que vienen en los próximos días es efectivamente qué tanto se mueve, y si se mueve en la dirección que estamos suponiendo, que es esa. Efectivamente, Anaya sube, quizá se acorta la distancia de una u otra manera con López Obrador, no tanto para ya ser totalmente competitivo, pero se iniciaría, digamos, una trayectoria distinta a la que habíamos visto antes del debate. Mir queda claramente en tercer lugar. Y ahí también lo que falta por ver es entonces después cómo se mueve el voto estratégico y el voto útil. No son exactamente lo mismo. El voto estratégico puede ser de aquellos que lo que quieren, que no tienen necesariamente un partido fijo, pero que lo que quieren es que no gane López Obrador. Y podían haber estado pensando en votar por Mitt, quizá les gustaba más la idea de Mitt, pero si ven que Mitt no puede competir y Ricardo Anaya sí, quizá algunos de esos votos se muevan en favor de Anaya. Pero eso tampoco sería tan fácil ni tan automático, porque mucha gente no le genera confianza a Anaya. Muchos que sí votarían por el PRI incluso, o por Mitt, no les genera confianza a Anaya por muchas razones, ¿no? Y no quisieran votar por Anaya, incluso aunque gane López Obrador. No les molestaría tanto, pero prefieren que Anaya no ganaría. Entonces, no es tan automático lo del voto estratégico. Y el voto útil es de que hay gente que ya tiene su candidato e incluso se siente vinculado con un partido, pero si ve que su candidato no gana, puede votar por alguno de los punteros. Y ahí la pregunta sería, ¿el voto útil del PRI a dónde se iría? Bueno, pues en el pasado se ha ido, cuando también tuvo un tercer lugar en el 2006, mayoritariamente el voto del PRI y del PANAL
que tienen ahorita un mismo candidato, se fueron mayoritariamente para López Obrador. No alcanzó para ganar en el 2006, y algunos otros se fueron con Calderón, pero mayoritariamente para López Obrador, también por diversas razones. Yo digo que es más conectividad ideológica, más identificación ideológica de los priistas tradicionales, de las bases del PRI y del PANAL, desde luego los maestros, con López Obrador. Hay más identificación que con el PAN. Entonces, no me extrañaría que ahora, si el PRI se consolida en tercer lugar, como suponemos, muchos priistas ya empiecen a decir para dónde va mi voto útil. Que además en el 2006 el voto útil fue muy nutrido, fueron de 4 millones y pico, es muchísimo, de quienes no quisieron votar por su candidato del PRI o del PANAL. Yo tengo la impresión de que esos votos del PRI van a favorecer nuevamente a López Obrador, del PRI y del PANAL, por razones ideológicas, porque se identifican más con López Obrador de lo que podrían identificarse con Anaya, quien además, como si hubo una guerra real entre el PAN, la ha habido entre el PAN y el PRI, a diferencia de lo que había ocurrido en elecciones pasadas, ahora sí hubo una confrontación real, pues muchos priistas han quedado muy dolidos de Anaya, igual que muchos panistas han quedado dolidos del PRI, y quizá por eso tampoco hubieran votado por el PRI. Y recordemos que muchos de los enemigos de Anaya que salieron del PAN, pues están en la campaña de Mid. Entonces, no será tan fácil que el voto útil favorezca a Ricardo Anaya, pero tampoco quito totalmente la posibilidad de que Anaya vaya cerrando y eventualmente pueda estar más cerca de López Obrador, haciendo la competencia de 2, porque hasta antes del debate la competencia era de 1, es decir, López Obrador muy distanciado de los demás, y por allá pues casi 2/3 lugares, ¿no? Muy lejanos. Ahora puede convertirse, todavía no, pero puede convertirse en una elección de 2. Y entonces sí, habrá que ver cómo se mueve el voto útil y el voto estratégico, que creo yo que tiende a favorecer a López Obrador, pero es algo que estará sujeto a comprobación. Por más interesante, ¿cómo ve, doctor Aguayo? Si Meade se queda como está, si no sube, es decir, el voto útil sería para Andrés Manuel López Obrador, como ha sido tradicionalmente, como dice el doctor Crespo, como lo fue en el 2006, por la, no sé, simpatía ideológica, por la guerra que hay ahorita, incluso Anaya y peñanietismo. Es decir, ¿coincide con esto? ¿Le favorecería, doctor? Bueno, primero, siempre me impresiona José Antonio Crespo, es una enciclopedia, qué bruto con las cifras y los antecedentes, me encanta, le da amarra con elecciones pretéritas. Mi pronóstico ya lo anticipé, si se cierra el voto útil del PRI y del PANAL, iría, no, el verde no lo sé, que el verde es una entelequia rara, iría a López Obrador, la mayoritariamente. Ese es mi pronóstico. Entonces, Digo, basado en conversaciones, en indicios, en lo que ha pasado, y el hecho de que es un hecho, es brutal, y sé que a los López Obradoristas no les va a gustar, pero López Obrador ha dado muestras este año de que está dispuesto a llegar a acuerdos con Napoleón Gómez Duarte, con Urrutia, con las huestes del Bester, con unos, con otros, con los evangélicos, y les ha cumplido los cargos que les ha prometido, los ha defendido y ha pagado un costo, mientras que Anaya tiene fama de que no cumple sus promesas, de traidor, en esencia, digo, se repite todo el tiempo. Esa es la fama que se hizo en el PAN. En consecuencia, por esas razones, y puedo equivocarme, creo que el voto útil sería por López Obrador. es decir, entonces es algo pues muy, vamos a decirlo, revelador, porque como se ve, no sé, al menos que suceda algo extraordinario en la campaña priista con José Antonio Meade, digo, puede suceder, hay 2 meses de distancia, pero hasta ahorita no ha sucedido, pero pues me llama mucho la atención que coincidan los dos, a quienes pues leen muy bien
el desarrollo de la historia político-electoral. Y nos quedamos con eso entonces, doctores, si les parece, para la siguiente. Obvio, si sale algo los consultamos antes, pero ya esto se puede ir hablando de un voto útil y que perfilaría más a López Obrador, el voto útil del PRI, del Magisterio, de pues el Partido Verde, y como dice exactamente Aguayo, y fue lo que le dijo a Anaya también en el debate: ¿por qué cambiaste, López Obrador? ¿Por qué ya no hablas de contra Carlos Salinas? ¿Por qué decidiste perdonarlos a Urrutia? Y es ahí donde se quedó callado también López Obrador y no hubo elementos, doctor Aguayo. ¿No cree usted? Eso le dio esa ventana de la que usted está hablando, del perfil negociado, y porque López Obrador contestó: es que yo estoy viendo hacia adelante, no Claro. estoy viendo por la venganza, ¿no? Es decir, fue la respuesta. Él ya concedió una amnistía, no sé qué carajos vaya a significar eso en términos concretos a la hora de gobernar, porque no sé qué van a hacer con tantos rufianes dentro de Morena, pero bueno, ese es otro motivo de otro análisis. Por cierto, un comentario, si me permites, Luis Alberto. Hoy estará en el Colegio de México a las 12 del día, hora de la Ciudad de México, Alfonso Durazo, un sonorense, que tendrá un diálogo con la comunidad que se transmitirá por internet sobre la política de seguridad de Andrés Manuel López Obrador. Lo comento por si a alguien le interesa, pues va a ser un ambiente académico muy serio, pero le van a poder hacer preguntas directas. Solo va a hablar él y luego viene un diálogo con los presentes y con los que sigan el evento por internet. Ah, interesante. ¿Quién va a estar? Porque vi que Lorenzo Meyer lo anunció también. ¿Estará Lorenzo Meyer? ¿Sí? Claro, Lorenzo Meyer es el moderador siempre. Yo soy el coordinador del seminario, él es el moderador. Y en esta ocasión no habrá comentarista académico, sino será solo Durazo que hablará. Luego vendrán preguntas hasta las 2 de la tarde. Luego habrá una comida privada con él del seminario, del seminario del colegio. Pues Creo que Crespo nos va a acompañar, espero que sí. ¿A qué horas es, perdón? 12 del día, hora de México. Es decir, a las 10 horas Sonora. Pues Sí. interesante. Va a explicar toda la política de seguridad de López Obrador hoy Alfonso Durazo, candidato al Senado, dirigente Morena, allá en la Ciudad de México, a las 10. Muy bien. Pues les agradezco mucho al doctor Crespo y al doctor Aguayo. Nos escuchamos el próximo martes, como siempre, enriquecedor. Gracias, un abrazo, Luis Alberto. Gracias. Hasta luego, que les vaya muy bien. Igualmente, doctor Crespo, un abrazo a los dos. En verdad que ilustrador. Ojo lo que